El sol se alzaba sobre el monte de los olivos, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Una brisa suave acariciaba los rostros de los 11 hombres que se congregaban alrededor de una figura imponente, pero a la vez llena de una humildad que les había cautivado durante años. Era Jesús, su maestro, su amigo, el Mesías prometido. Sus palabras resonaban en el aire, cargadas de una autoridad y un amor inigualables. Les recordaba las Escrituras, las profecías que ahora se habían cumplido en su vida, muerte y gloriosa resurrección. Les hablaba del reino de Dios, un reino que no era de este mundo, pero que comenzaba a manifestarse en sus corazones. Un brillo especial emanaba de sus ojos mientras les hacía una promesa trascendental: no debían apartarse de Jerusalén, sino esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual, les dijo con una sonrisa enigmática: me oísteis hablar. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La expectación llenaba el aire. ¿Qué significaba esto? ¿Un poder sobrenatural? ¿Una unción divina? Sus mentes, aún terrenales, luchaban por comprender la magnitud de lo que Jesús les estaba revelando. Y entonces, ante sus propios ojos, algo increíble comenzó a suceder. Jesús, elevándose lentamente, se despegó de la tierra. Sus túnicas ondeaban suavemente mientras ascendía hacia el cielo, dejando tras de sí una estela de asombro y reverencia. Los 11 discípulos, petrificados, observaban cómo su amado Señor se perdía de vista entre las nubes, hasta que una nube lo ocultó por completo. El silencio se cernió sobre el monte, pesado y lleno de una mezcla de tristeza por la partida y una creciente sensación de asombro. Sus corazones latían con fuerza, recordando cada palabra, cada mirada, cada milagro que habían presenciado junto a él. De repente, la quietud se rompió. 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos, como enviados celestiales. Sus voces, suaves pero resonantes, les recordaron la promesa: varones galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Una nueva esperanza nació en sus corazones. Jesús volvería. Pero antes, tenían una misión, una tarea que cumplir. Con la promesa del Espíritu Santo resonando en sus oídos, los 11 apóstoles descendieron del Monte de los Olivos y regresaron a Jerusalén. De vuelta en Jerusalén, los 11 apóstoles se unieron a los demás discípulos, hombres y mujeres que habían seguido a Jesús y creído en su mensaje. Juntos, sumaban alrededor de 120 personas, una pequeña comunidad unida por la fe y la expectación. Se reunían en un aposento alto, un lugar de encuentro y oración, donde compartían sus recuerdos de Jesús y se fortalecían mutuamente en la espera. En esos días de incertidumbre y esperanza, Pedro, el impulsivo pescador a quien Jesús había nombrado la roca sobre la que edificaría su iglesia, se levantó en medio de sus hermanos. Su voz, antes vacilante, ahora resonaba con una nueva autoridad. Les recordó las palabras de los profetas sobre la traición de Judas Iscariote, el discípulo que había entregado a Jesús a sus enemigos. Era necesario, declaró Pedro con convicción, que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque él era contado entre nosotros, y tenía parte en este ministerio. Con estas palabras, Pedro propuso que se eligiera a otro hombre para ocupar el lugar de Judas, alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el principio de su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue tomado de entre ellos. 2 nombres surgieron: José, llamado Barsabás, y Matías. La comunidad oró fervientemente, pidiendo la guía divina para tomar la decisión correcta. Luego, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado desde entonces entre los 12 apóstoles. La unidad se había restaurado, y los 12 estaban completos una vez más, listos para la promesa que aún estaba por cumplirse. Y entonces, llegó el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua,
La ciudad de Jerusalén estaba repleta de judíos devotos que habían llegado de todas las naciones bajo el cielo para celebrar esta importante festividad. El aire vibraba con la energía de la multitud, los cánticos y las oraciones. Los apóstoles se encontraban reunidos en el mismo aposento alto cuando, de repente, un estruendo resonó desde el cielo, como el rugido de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Un escalofrío recorrió sus espaldas, una sensación de poder inmenso que los envolvía. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Lenguas como de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No eran llamas que quemaban, sino lenguas brillantes que danzaban sobre sus cabezas. Y en ese instante, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Un poder indescriptible fluyó a través de ellos, inundando sus mentes y corazones con una comprensión profunda y una valentía sin precedentes. Y la manifestación más asombrosa de este nuevo poder fue que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El sonido de estas lenguas desconocidas pronto se extendió por toda la ciudad, atrayendo la atención de la multitud de peregrinos. Imagina la escena, personas de diferentes países, con idiomas distintos, escuchando a estos hombres hablar en sus propias lenguas maternas, proclamando las maravillas de Dios. La confusión y el asombro se apoderaron de la multitud. ¿No son galileos todos estos que hablan?, se preguntaban unos a otros con incredulidad. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos escuchaban en su propio idioma las grandezas de Dios. La incredulidad se mezclaba con la fascinación. Algunos, perplejos, se preguntaban qué significaba todo esto. Otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En medio del bullicio y la confusión de la multitud, Pedro, lleno del Espíritu Santo y con una valentía recién adquirida, se puso de pie junto con los 11. Su voz, clara y resonante, se elevó por encima del clamor, atrayendo la atención de todos. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, comenzó con autoridad, sea esto notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios en el cielo y señales en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Las palabras de Pedro resonaban con el poder de la verdad divina. Conectaba el evento que acababan de presenciar con las antiguas profecías, revelando el plan de Dios que se estaba desplegando ante sus propios ojos. Les hablaba de Jesús de Nazaret, el hombre acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales, a quien ellos habían crucificado, pero a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Con una elocuencia inspirada, Pedro les explicaba cómo la muerte y resurrección de Jesús cumplían las Escrituras, incluyendo los Salmos de David. Les mostraba que Jesús era el Mesías prometido, el Señor y el Cristo, a quien Dios había exaltado a su diestra. El impacto de sus palabras era palpable. La multitud, que momentos antes se burlaba, ahora escuchaba con el corazón oprimido. La verdad penetraba en sus conciencias, confrontándolos con su propia responsabilidad en la crucifixión de Jesús. Al finalizar su apasionado discurso, la multitud, profundamente conmovida, clamó a Pedro y a los demás apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro, con el corazón lleno de compasión, les respondió con firmeza, «Arrepentíos,
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con muchas otras palabras, Pedro les exhortaba y les rogaba, sed salvos de esta perversa generación. Y la respuesta fue asombrosa. Aquel día, aproximadamente 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro y fueron bautizadas. Imagina la escena, miles de personas, antes confundidas y escépticas, ahora abrazando la fe en Jesús y sumergiéndose en las aguas del bautismo como señal de su nuevo compromiso. Así nació la Iglesia, no en un palacio o un templo imponente, sino en las calles de Jerusalén, en los corazones transformados de hombres y mujeres que habían escuchado la verdad y habían respondido con fe. La multitud de nuevos creyentes, impulsada por una fe ferviente y un amor recién descubierto, se unió con una devoción admirable. Ya no eran individuos aislados, sino una comunidad vibrante, un cuerpo unido por el Espíritu Santo y el vínculo común en Jesús. Se dedicaban constantemente a la enseñanza de los apóstoles, absorbiendo con avidez las verdades que les revelaban sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, y el significado de las Escrituras. Cada palabra de los apóstoles era como alimento para sus almas hambrientas, fortaleciendo su fe y profundizando su comprensión del plan divino. Pero su comunión iba mucho más allá de la instrucción. Se reunían regularmente para la fracción del pan, compartiendo comidas sencillas pero llenas de significado. En estas reuniones, recordaban la última cena de Jesús con sus discípulos, celebrando su sacrificio y renovando su compromiso con él y con los demás. La alegría y la gratitud llenaban el aire mientras compartían el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de su Salvador. La oración era otro pilar fundamental de su vida comunitaria. Juntos, elevaban sus voces a Dios en alabanza, acción de gracias y súplica. Sabían que no estaban solos, que tenían un Padre Celestial que los amaba y se preocupaba por ellos. La oración colectiva fortalecía sus lazos y les daba la paz y la fortaleza para enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirían. Pero quizás la característica más impactante de esta primera comunidad cristiana era su radical generosidad. El amor de Cristo los había transformado de tal manera que consideraban sus posesiones como algo que debían compartir con aquellos que tenían necesidad. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles, para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Imaginen la escena, familias enteras vendiendo sus bienes para ayudar a sus hermanos y hermanas en la fe. No era una obligación impuesta, sino una respuesta natural a la transformación que habían experimentado. Su corazón estaba lleno de un amor desinteresado que los impulsaba a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Y el poder de Dios se manifestaba de manera asombrosa a través de los apóstoles. Muchos prodigios y señales eran realizados por sus manos, llenando de asombro y temor reverente a todos. La sanidad de los enfermos, la expulsión de demonios y otros actos sobrenaturales confirmaban la verdad del mensaje que predicaban y atraían a más personas a la fe. Día tras día, perseveraban unánimes en el templo, alabando a Dios y disfrutando del favor de todo el pueblo. Su alegría contagiosa y su amor genuino eran evidentes para todos los que los observaban. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pequeña llama que se había encendido en Pentecostés ahora ardía con intensidad, iluminando a Jerusalén con la luz del Evangelio. La comunidad de creyentes crecía rápidamente, fortaleciéndose en la fe, el amor y el poder del Espíritu Santo. La creciente influencia de los seguidores de Jesús y los milagros que realizaban los apóstoles no pasaron inadvertidos para las autoridades religiosas de Jerusalén. Los saduceos, en particular, se sentían profundamente perturbados por la predicación de la resurrección de entre los muertos, una doctrina que ellos negaban rotundamente. La popularidad de los apóstoles entre el pueblo y el creciente número de conversos representaban una amenaza directa para su autoridad y su visión del orden religioso. Un día, mientras Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración,
a las 3 de la tarde, se encontraron con un hombre lisiado de nacimiento. Todos los días lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó la mirada en él y le dijo: «Míranos». El hombre los miró con atención, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mismo mendigo que solía sentarse a la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. El hombre, aún aferrado a Pedro y a Juan, atrajo a una gran multitud curiosa al pórtico llamado de Salomón. Al ver la aglomeración, Pedro aprovechó la oportunidad para predicarles acerca de Jesús, explicando que la sanidad de este hombre no se debía a su propio poder o piedad, sino al poder del nombre de Jesús, a quien ellos habían crucificado pero a quien Dios había resucitado. Les instó a arrepentirse y a creer en Jesús para el perdón de sus pecados. Mientras Pedro aún hablaba al pueblo, llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, profundamente molestos porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Furiosos por su mensaje y por el milagro que había atraído a tanta gente, arrestaron a Pedro y a Juan y, como ya era tarde, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. A pesar de la oposición, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, y el número de los hombres llegó a unos 5.000. Al día siguiente, los gobernantes, los ancianos y los escribas se reunieron en Jerusalén. Estaban allí Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan ante ellos y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió con valentía: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de cómo éste ha sido sanado, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron pero a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores rechazaron, y que ha llegado a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La audacia de Pedro y de Juan dejó perplejos a los miembros del Sanedrín. Se dieron cuenta de que eran hombres comunes y corrientes, sin una educación formal, pero hablaban con una convicción y un poder que no podían negar. Reconocieron que habían estado con Jesús. El Sanedrín, compuesto por hombres poderosos y experimentados en la ley y la política, se encontraba en una situación incómoda. Tenían ante ellos a dos pescadores galileos que, sin embargo, demostraban una valentía y una convicción que desafiaban su autoridad. El milagro realizado a la puerta del templo era innegable, y el hombre que había sido lisiado de nacimiento estaba allí, de pie junto a Pedro y Juan, como prueba viviente de su poder. Los miembros del concilio se reunieron aparte para deliberar. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaban unos a otros con frustración. Porque es evidente a todos los que viven en Jerusalén que por medio de ellos se ha realizado un milagro notable, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que de ahora en adelante no hablen a nadie en este nombre. Su principal preocupación no era la verdad o la justicia, sino la preservación de su propio poder e influencia. Temían que la creciente popularidad de Jesús y sus seguidores socavara su control sobre el pueblo. Llamaron nuevamente a Pedro y a Juan y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Esperaban intimidarlos, silenciar su mensaje y detener el avance de esta nueva fe. Pero Pedro y Juan, con una firmeza inquebrantable, les respondieron:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Sus palabras resonaron en la sala, desafiando directamente la autoridad del Sanedrín. Para Pedro y Juan, la obediencia a Dios era primordial, y no podían renunciar a la misión que Jesús les había encomendado. Los miembros del concilio, al escuchar esta respuesta audaz, se sintieron aún más perplejos. Querían castigarlos, pero no encontraban manera de hacerlo sin provocar un alboroto entre el pueblo, que glorificaba a Dios por lo que había sucedido. El milagro era demasiado evidente, y la simpatía del pueblo hacia los apóstoles era demasiado fuerte. Después de amenazarlos una vez más, los dejaron ir. No encontraron ningún motivo legal para castigarlos, y temían la reacción de la multitud. Así, Pedro y Juan fueron liberados, dejando atrás a un Sanedrín frustrado y temeroso. Al salir de la sala del concilio, Pedro y Juan regresaron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, todos juntos elevaron la voz a Dios en oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, oraron con fervor. Recordaron las palabras del Salmo 2, profetizando la oposición de los gobernantes contra el ungido de Dios. Reconocieron que Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, se habían unido contra Jesús, haciendo lo que tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, consideraban sus amenazas y les pedían que les concedieran hablar su palabra con toda valentía. Suplicaban que su mano se extendiera para sanar y que se realizaran señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. El Espíritu Santo renovó su poder y su determinación, fortaleciéndolos para enfrentar la oposición que sabían que vendría. Después de este encuentro con el Sanedrín, la comunidad de creyentes en Jerusalén continuó creciendo en número y en poder espiritual. La valentía demostrada por Pedro y Juan solo sirvió para fortalecer la fe de los demás y para atraer a más personas al mensaje de Jesús. La unidad entre los creyentes era asombrosa. La Escritura nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este espíritu de generosidad y compartir se manifestaba de maneras concretas, asegurando que nadie entre ellos pasara necesidad. En este ambiente de fervor y entrega, se destaca la figura de un hombre llamado José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé era levita, natural de Chipre, y poseía un campo. Movido por un corazón generoso y un deseo de apoyar la obra del Señor, vendió su campo y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Su acto de desprendimiento fue un ejemplo inspirador para toda la comunidad. Sin embargo, no todos los que se unieron a la comunidad tenían un corazón completamente sincero. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Safira, también vendió una propiedad. Pero, secretamente y de acuerdo con su esposa, se guardó parte del precio y trajo solo una porción, poniéndola a los pies de los apóstoles, aparentando haber entregado la totalidad. Pedro, lleno del Espíritu Santo y con un discernimiento sobrenatural, se dirigió a Ananías con palabras que resonaron con la autoridad divina. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del terreno? Mientras lo tenías, ¿no era tuyo? Y después de venderlo, ¿no estaba el dinero a tu disposición? ¿Por qué ideaste hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y murió. Un gran temor se apoderó de todos los que lo supieron. Unos jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Unas 3 horas después, entró su esposa, Safira, sin saber lo que había sucedido. Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto?» Ella respondió, «Sí, en tanto». Entonces Pedro le dijo, «¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira,
los pies de los que enterraron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó a los pies de él y murió. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y, después de envolverla, la sacaron y la enterraron junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron hablar de esto. Este juicio divino, aunque severo, sirvió como una advertencia solemne sobre la seriedad de la hipocresía y el engaño en la comunidad de fe. Mostró que Dios no podía ser burlado y que la pureza y la honestidad eran fundamentales en su iglesia. A pesar de este incidente impactante, la obra de Dios continuó avanzando. Muchos prodigios y señales se realizaban por medio de los apóstoles, y cada vez más personas, tanto hombres como mujeres, creían en el Señor y se añadían a la iglesia. La fama de los apóstoles se extendía por toda la región, y la gente traía a los enfermos a las calles y los ponía en lechos y camillas para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Incluso multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén acudían, trayendo a sus enfermos y a los atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. La creciente popularidad de los apóstoles y el continuo aumento en el número de creyentes exasperaron aún más al sumo sacerdote y a todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos. Su autoridad religiosa y su prestigio estaban siendo eclipsados por estos hombres que predicaban un mensaje de resurrección y realizaban señales milagrosas en el nombre de Jesús. Llenos de envidia y furia, el sumo sacerdote y sus seguidores decidieron actuar con determinación para detener este movimiento que consideraban una amenaza para el orden establecido. Una vez más, arrestaron a los apóstoles y los encerraron en la cárcel pública, seguros de que esta vez lograrían silenciarlos de una vez por todas. Imaginen la oscuridad y la desesperación que debieron sentir los apóstoles al encontrarse nuevamente tras las rejas, lejos de la comunidad de creyentes y con el futuro incierto. Sin embargo, su fe en el poder de Dios no vaciló. Sabían que estaban haciendo la voluntad del Señor y confiaban en su protección. Pero Dios tenía otros planes. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo: «Id, y puestos en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». ¡Qué escena tan asombrosa! En medio de la noche, en la oscuridad de la prisión, un ser celestial aparece y libera a los siervos de Dios, dándoles una orden clara y poderosa: volver al lugar donde fueron arrestados y seguir predicando. Los apóstoles, llenos de asombro y gratitud, obedecieron inmediatamente la voz del ángel. Al amanecer, entraron en el templo y comenzaron a enseñar al pueblo, como si nada hubiera pasado. Su valentía era inquebrantable, su compromiso con el Evangelio absoluto. Cuando llegó el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que trajeran a los apóstoles. Pero cuando los alguaciles llegaron a la cárcel, no los encontraron. Volvieron entonces y les informaron, diciendo: «Hemos encontrado la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro». Al oír estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos, preguntándose qué habría pasado con ellos. En ese momento, alguien llegó y les informó: «Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo». Imaginen la sorpresa y la frustración de las autoridades religiosas. Sus prisioneros habían desaparecido milagrosamente y ahora estaban desafiándolos abiertamente en el mismo lugar donde los habían arrestado. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los trajo, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, que veneraba a los apóstoles. Los llevaron y los presentaron ante el concilio. El sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿no les ordenamos estrictamente que no enseñaran más en este nombre? Y miren, han llenado Jerusalén con su enseñanza, y están decididos a echarnos la culpa de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero.
Dios lo ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. La respuesta firme y directa de los apóstoles dejó al Sanedrín aún más furioso y desconcertado. Querían matarlos, pero nuevamente temían la reacción del pueblo. La furia del Sanedrín contra los apóstoles era palpable. Estaban decididos a acabar con esta creciente secta que desafiaba su autoridad y propagaba un mensaje que consideraban una herejía peligrosa. Sin embargo, en medio de la acalorada discusión, se levantó un hombre en el concilio que gozaba de gran respeto entre todos los judíos. Era Gamaliel, un fariseo, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo. Gamaliel era conocido por su sabiduría y su juicio ponderado. Consciente de la gravedad de la situación y de las posibles consecuencias de una acción precipitada, pidió que sacaran a los apóstoles por un momento. Una vez que estuvieron a solas, se dirigió a los miembros del concilio con palabras prudentes y persuasivas. «Varones israelitas», comenzó con calma, «mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, diciendo que él era alguien, y se unieron a él unos 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersados y quedaron en nada. Después de él, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo, y llevó tras sí mucho pueblo, pero también él pereció, y todos los que le seguían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis acaso hallados luchando también contra Dios». Las palabras de Gamaliel resonaron con la lógica y la sabiduría de la experiencia. Les recordó ejemplos pasados de movimientos que habían surgido y desaparecido, demostrando que si la obra de los apóstoles era puramente humana, tarde o temprano se extinguiría por sí sola. Pero si, por el contrario, era de origen divino, cualquier intento de detenerla sería inútil e incluso peligroso, ya que implicaría oponerse a la voluntad de Dios. El consejo de Gamaliel tuvo un impacto significativo en el Sanedrín. Aunque muchos de ellos estaban llenos de ira y querían castigar severamente a los apóstoles, la autoridad y el prestigio de Gamaliel eran tales que sus palabras no podían ser ignoradas. Después de deliberar un poco más, decidieron seguir su consejo. Llamaron nuevamente a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. A pesar del dolor físico y la prohibición impuesta, los apóstoles salieron del concilio regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Su espíritu no había sido quebrantado, al contrario, se sentían honrados de compartir los sufrimientos de su Señor. Y lejos de acobardarse, cada día, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Su pasión por compartir el Evangelio era inagotable, y la oposición solo parecía avivar su fervor. A pesar de la relativa paz que trajo el consejo de Gamaliel, la oposición a los seguidores de Jesús no desapareció por completo. El crecimiento constante de la Iglesia y la audacia con la que los discípulos proclamaban el Evangelio seguían irritando a muchos dentro de las autoridades religiosas. En estos días, a medida que el número de discípulos aumentaba, surgió un problema. Los creyentes de habla griega se quejaron de que sus viudas estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos. Los 12 apóstoles, conscientes de la necesidad de atender a esta situación sin descuidar su principal tarea de predicar la palabra, convocaron a toda la congregación de los discípulos. Les propusieron elegir a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargaran de esta tarea. Los apóstoles podrían entonces dedicarse por completo a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta fue bien recibida, y eligieron a 7 hombres, entre ellos Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban demostró ser un poderoso predicador y realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su sabiduría y su elocuencia eran tales que nadie podía refutar sus argumentos. Esto provocó la ira de algunos miembros de la sinagoga de los libertos, así como de los de Cirene,
Alejandría, Cilicia y Asia, quienes comenzaron a disputar con él. Incapaces de vencerlo en debate, recurrieron a la calumnia. Subornaron a algunos hombres para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Incitaron así al pueblo, a los ancianos y a los escribas, quienes se abalanzaron sobre Esteban, lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio. Mientras Esteban estaba de pie ante el concilio, todos los que estaban sentados allí fijaron sus ojos en él, y su rostro les pareció como el rostro de un ángel, irradiando una paz y una santidad sobrenaturales. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es esto así? Esteban, lleno del Espíritu Santo, pronunció entonces un discurso poderoso y detallado, repasando la historia de Israel desde Abraham hasta Moisés y los profetas, culminando en la venida del justo, a quien ellos habían traicionado y asesinado. Con valentía, Esteban los confrontó directamente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Al oír estas palabras, se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, gritando a gran voz, se taparon los oídos y, a una, se abalanzaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. La muerte de Esteban marcó un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Saulo, el joven a cuyos pies se dejaron las ropas de los testigos, aprobaba su muerte. Y en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar e hicieron gran duelo por él. Pero Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba a la cárcel. Sin embargo, lo que los perseguidores pretendían que fuera la destrucción de la iglesia, Dios lo usaría para su expansión. Los creyentes dispersos iban por todas partes anunciando el Evangelio, llevando la buena noticia más allá de los confines de Jerusalén y comenzando así una nueva fase en la propagación del cristianismo. Y así, amigos, concluye esta primera parte de nuestra épica travesía por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos sido testigos del nacimiento de la Iglesia, del poder transformador del Espíritu Santo y de la valentía inquebrantable de los primeros seguidores de Jesús. Esta historia, llena de milagros, desafíos y una fe que trascendió la adversidad, sigue resonando en nuestros corazones hoy en día. Si esta aventura te ha inspirado y quieres seguir explorando las emocionantes páginas que continúan esta saga, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo nos anima a seguir compartiendo estas historias que cambian vidas. No olvides darle un me gusta a este vídeo si te ha parecido épico y entretenido. Tu like nos ayuda a llegar a más personas que puedan ser edificadas por este mensaje. Y finalmente, comparte con nosotros ese sentir profundo que esta historia despierta en ti. Te invitamos a escribir Gloria a Dios en los comentarios. Unámonos en alabanza por la grandeza de su obra. Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia de la iglesia primitiva continúa, y estamos emocionados de compartirla contigo. Hasta la próxima página. Bendiciones para todos.